Hola, ¿qué tal? Seguimos estudiando los circuitos de corriente alterna utilizando diodos. Vamos a ver el siguiente circuito a nivel teórico para que podamos ir comprendiendo mejor los circuitos cuando se nos presenten en términos prácticos o de análisis de circuitos, ejemplificando con diodos. Este circuito o esta topología básica que identificaremos se llamará el cambiador de nivel. Se va a llamar cambiador de nivel porque una señal alterna la va a pasar ya sea positivamente o negativamente, simplemente existiendo ya sea en el lado positivo o en el lado negativo. Aquí están las dos topologías. El cambiador de nivel positivo, el diodo me dice exactamente apuntando hacia dónde va a ser el cambio, hacia el lado del eje positivo, mientras que el cambiador negativo lo va a hacer en el lado contrario. Noten que la polaridad del capacitor también está invertida. Ahora, ¿cómo funciona y cómo podemos entender este tipo de circuito? Bueno, para poder hacerlo, necesitamos, como siempre, trazar nuestras señales respectivas del voltaje, en este caso voltaje en la carga. Vamos a poner aquí, vamos a obtener el voltaje en la carga, que es de la resistencia de carga. Y vamos a poner aquí nuestros segmentos bien divididos. Ahora, en el ciclo positivo, ¿qué sucede? Analizamos el circuito. En el ciclo positivo, vemos que simplemente este diodo está bloqueado. Como está bloqueado, el capacitor y la resistencia tratan de cargarse. Lo interesante acá no es en el ciclo positivo, sino en el ciclo negativo exactamente de la señal. Es decir, ¿qué va a pasar en el ciclo negativo? Veamos el ciclo negativo. Viene la corriente, circular obviamente por este diodo para cargar el capacitor. Es decir, en el ciclo negativo lo único que hacemos es cargar el capacitor hasta el voltaje máximo. En este caso se va a cargar hacia el voltaje pico, con la polaridad mostrada con el capacitor. Ahora tengo acá un más Vp y un más menos Vp. Esto pasa únicamente en el ciclo negativo. Mientras que cuando sucede el ciclo positivo, lo que sucede es lo siguiente. La corriente sale por acá y obviamente no pasa por el diodo, lo encuentra abierto, pasa por esta resistencia, es decir, la corriente sigue un circuito acá. Y tendría yo una señal en la carga, idealmente. Ahora, ¿cuál va a ser esa señal? Bueno, pues tenemos acá este capacitor que está cargado a más Vp, que es básicamente como si fuera una pila o una batería que está cargado a más la tensión pico. ¿Cómo? Esta señal está en el ciclo positivo. Obviamente en el ciclo positivo, pues lo que hace es esto, prácticamente. Es el puro ciclo nada más del lado positivo. Entonces lo que tengo es la misma polaridad, más menos. ¿Y qué pasa cuando hay dos baterías con polaridad aditiva? Se suman esta más esta. Como esta está cargada y se mantiene cargada, es como si fuera una batería de corriente directa. Lo puedo simular como una batería de corriente directa y lo que veríamos es esta señal alterna que está encima, o mejor dicho, que aumenta cada valor de acuerdo al valor pico de esta. Si esta vale Vp más Vp sería idealmente, tendría aquí dos veces el valor pico de la señal. Como sigue siendo una onda senoidal, lo que veríamos sería, como lo hemos mencionado, una señal montada a dos veces el valor pico, 2 Vp. Es decir, la señal que está cambiada la encontraríamos así, 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 montada exactamente todo en el lado. Bueno, acá realmente tiene que ser hasta que sea el ciclo positivo, ahí está. Y luego te traes, ahí está. De esta manera. Como vemos, la señal senoidal ya no existe en los dos sentidos, o en el eje positivo y en el negativo. Ya está, digamos, superpuesta y cambió el nivel. Toda la señal alterna se cambia el nivel hacia arriba. Está montando la señal encima de una señal que es la primera, que es valor pico. ¿Por qué? Esta señal en punteada me representa el voltaje cargado por el capacitor. Y la señal se tiene que montar encima de esa. Cada uno de los puntos se monta encima. Entonces el punto máximo, el valor máximo será obviamente dos veces el valor pico, que va a ser la amplitud total de la señal. De esta manera estamos cambiando el nivel. Ahora, para el circuito que está a la derecha, es exactamente lo mismo, salvo que ahora aquí se emplean las variables de carga en el otro sentido. Vamos a ver cómo funciona. De inicio, ahora es todo lo contrario. Ahora es en el ciclo positivo, es cuando la corriente circula por el diodo y empieza a cargar el capacitor. ¿A cuánto lo va a cargar? Otra vez a Vp. Se carga a voltaje pico, se mantiene cargado y cuando llega el ciclo negativo, ahora venimos de este lado, no podemos pasar por el diodo y pasamos a la resistencia de carga. Ahora tengo una señal en la resistencia de carga.
para que pueda tener esa señal en la resistencia de carga, me doy cuenta que ahora la polaridad obviamente de esta fuente ha cambiado, ya no es como acá más menos, sino estoy menos más. Y vean ahora cómo está esta polaridad, menos más, suma aditiva, el menos lo tengo de este lado, por lo tanto aparecerá acá, y el más lo tengo de este lado, aparecerá de este lado. Y estará cargado a un Vp, y como esta es en el ciclo negativo, también me representa un Vp pero negativo, sería Vp y Vp sería a menos 2 Vp. La señal que aparecería estaría cargada a menos 2 dp, que es exactamente este desplazamiento de la onda sinusoidal, pero ahora en el lado negativo. Está desplazada completamente en el lado negativo. Entonces encontraríamos nuestra señal más o menos, algo así estipulado, así cargándose, de nuevo acá y de nuevo así cargándose. Bueno, algo así más o menos. Obviamente la amplitud de la señal es la misma, menos 2 dp. Es el mismo tipo de circuito, empleado uno para cambiar al lado positivo, el otro empleado para cambiar al lado negativo. Recuerden que para reconocerlo, este diodo me apunta hacia dónde va. Y la polaridad del capacitor, para poder colocarla bien, para no equivocarnos, debe de ser exactamente igual que la polaridad en el ciclo positivo. Acá si es más menos, acá lo pongo igual. Más de este lado, menos de este lado. Es decir, esto lo repito exactamente en el capacitor. Y del lado negativo, cuando estoy en el ciclo negativo, la corriente viene por abajo, es menos más. Y este capacitor debe tener exactamente la misma polaridad para que se sumen las dos fuentes. La fuente cargada del capacitor, que se simula como una corriente directa, un voltaje de directa, y la fuente alterna, senoidal, de acuerdo al ciclo en donde está funcionando. Obviamente, para que este circuito funcione, el capacitor está funcionando como una reactancia. Y para que el circuito funcione perfectamente, la resistencia de carga por el capacitor, la reactancia, debe de ser mucho mayor al periodo de la señal. ¿Cuánto es mucho mayor? Bueno, mucho mayor siempre, recordemos que debe de ser mayor a 100 veces el periodo. Con eso tendremos un funcionamiento óptimo. Si hemos analizado y si han analizado circuitos de alterna, sabrán que el capacitor se comporta en alterna como una reactancia, que es como una resistencia en el nivel de alterna. Por lo tanto, la resistencia debe ser extremadamente grande, esta de aquí, para poder sobrepasar y quedarse con toda la señal en un muy buen funcionamiento. Entonces, hay que seguir esta regla, al menos para que pueda el funcionamiento ser óptimo y no tenga pérdidas de voltaje. Hasta aquí vimos ya circuitos básicos, teóricos. Falta ver los multiplicadores de tensión. Por el momento es todo en este video. No se olviden suscribir al canal, compartir el video por las redes sociales y regalarnos un like.